En este video vamos a hacer una silla plegable. Estas sillas son bastante cómodas, se pueden guardar muy fácil porque quedan completamente planas y quedan fuertes para uno sentarse bien. Para hacerla lo único que vamos a usar son listones de 2.5 centímetros por 5 centímetros. Entonces la lista de cortes serían 2 de 32 centímetros, 2 de 58.5, 2 de 90 y 11 de 35.5. Entonces al de 32 centímetros le vamos a hacer una curva. Para hacer la curva vamos a buscar algo que sea de 5 centímetros, algo redondo de 5 centímetros para poder hacer la curva. Entonces con un lápiz vamos a marcar en la de 32 centímetros solo a un lado. No lleva de los dos lados, solo de un lado lleva la curva. Las otras cuatro, que serían las dos patas cortas y las dos patas largas, es así, llevan la curva por los dos lados. Una vez que ya las tenemos cortadas, vamos a proceder a marcar y a hacer el huequito donde van a meterse los tornillos. La de 32 centímetros solo lleva hueco del lado donde está la curva. El hueco se hace a 3 centímetros de la punta de la curva, ahí se hace. En la pata corta lleva de un lado el hueco a 3 centímetros y del otro lado hacia donde está el hueco, ahí hacemos un hueco a 24.5 centímetros. En la pata larga vamos a hacer un hueco a 28.5 centímetros. Una vez que ya tenemos todos los huecos hechos por donde van a entrar los tornillos, vamos a lijar. Ahí eso ya depende de cada quien, qué tan acabado quieran darle. Una vez que ya la tenemos lijada o con el acabado que nosotros queremos, vamos a proceder a armarla. Para armarla, entonces primero vamos a presentar las dos patas largas con las dos patas cortas y la pieza que va a ser la 32 centímetros, esa es donde se va a sentar uno, ese es el asiento. Como ven, la pata corta, a la hora que se consiguen los agujeros, va a quedar más abajo que la pata larga. Pero eso es normal porque a la hora que se abra, ya queda bien. Entonces, ahora en la pata larga vamos a poner lo que son el respaldar y esta pieza, que esto es como un posapiés o una pieza que le va a dar un poquito de fuerza estructural. Entonces siempre cuando marcamos estas piezas hay que usar la escuadra para que nos vaya a quedar donde tiene que ser y que queden rectas y paralelas todas. Es muy importante eso porque si no, a la hora que se despliega la silla, van a pegar las patas, no van a quedar. Este posapiés va a 20 centímetros de la curva. O sea, se mide 20 centímetros y ahí es donde va a ir el posapiés. Como las reglas son delgadas y el hueco donde se pegan va casi en el puro borde, lo mejor es hacer un agujero guía con un taladro. Hacemos con una broca delgada, hacemos el agujero guía y metemos ya el tornillo para que nos reviente. Si no le hacemos ese hueco con el taladro, esa guía, a la hora que atornillemos se va a reventar. Entonces en todas los tornillos que vamos a poner, vamos a hacer este agujero para que no se reviente. En la parte de arriba, en la parte del respaldar, ahí nada más se pone el primer listón en donde termina la curva. Ahí donde termina la curva, ahí marcan y ahí va a ir el primer listón. Entonces igual, usando la escuadra para que quede todo recto, para que no quede más cerrado arriba, porque si no, a la hora que
cerramos la silla, va a pegar en la parte de arriba. Entonces tenemos que tener ese cuidado de en todas las listones que pongamos, siempre usar la escuadra, sobre todo en estos dos, que son los que ya van a mandar para que las dos patas largas estas queden paralelas. Para el separador, para la distancia que va entre un listón y otro, lo que yo uso es uno de esos mismos listones que miden 2.5 centímetros, lo pongo y pongo el siguiente listón. Entonces todos van a quedar a 2.5 centímetros. Igual en todos los listones, yo pongo un poquito de goma para que a la hora que ya se seque la goma tenga todavía más fuerza. Con dos tornillos se va a sostener bien, pero la goma le va a dar todavía más fuerza. Acuérdense que es una silla plegable y esto va a tener mucho estrés, se va a estar moviendo. Entonces, mientras más fuerte quede, mejor. Una vez que ya tenemos el respaldar, vamos a hacerlas en la pata corta. El tornillo que vayamos a usar va a quedar salido. Ese tornillo no puede quedar salido porque va a quedar completamente pegado a la pata larga. Entonces, con una broca, hacemos un huequito para que la cabeza del tornillo pueda entrar bien y quede plana. Entonces, a la hora de poner los tornillos, vamos a meter el tornillo y en donde va a ir la otra regla, digamos en este caso la pata corta con la pata larga, vamos a meter una arandela para que puedan girar bien y quede ese espacio para que giren. Este huequito es por eso, porque a la hora que ponemos la pata corta con la pata larga, la cabeza del tornillo no vaya a pegar con la pata larga y puede abrir y cerrarse bien. Esta arandela va porque ahora ahí donde va es el asiento. Entonces, madera con madera, para que gire bien, vamos a meter una arandela. Esta otra arandela es para que a la hora que cerremos ya apriete bien. Ahí pueden usar una tuerca o lo que a ustedes les guste. Entonces, una vez que ya tenemos las patas ya atornilladas, estos son tornillos de un poco más de 2,5 pulgadas, que son casi los 7 centímetros. Los listones miden 2.5. Entonces, como tienen que atravesar dos listones a la vez, son 5 centímetros. Entonces, con tornillos de 6 centímetros y medio ya queda bien. Entonces, ahora vamos a poner el asiento. El asiento va igual. Una separación desde el respaldar, donde termina el respaldar, ahí vamos a ponerle el primer listón del asiento. Entonces, este va igual. Estos se mete un listón de separador para que queden a 2 centímetros y medio y ahí sigue para abajo hasta llegar a la curva donde ya termina el asiento. Este último hay que cortarlo porque eso va a girar, entonces no se puede dejar de largo porque si no la silla no va a cerrar, no se va a abrir, ahí se queda. Entonces necesitamos cortar ese, pero ese se corta hasta que ya se va a armar, porque las arandelas y el ancho de la madera y todo eso ya después de hilejado, entonces mejor cortarlo hasta que ya lo armemos para marcar exactamente a dónde es que tiene que ir. Una vez ya cortado, entonces ya procedemos a pegar todos los listones, que serían en este caso los listones del asiento.
Entonces ya una vez puesto todo el asiento, ya nada más quedan tres piezas más por poner. Entonces, una es en la parte de atrás del asiento, ahí va un listón, ese es muy importante porque ese es el que va a sostener el asiento para que no se baje. Entonces, ese hay que ponerlo. Ese en los del asiento que solo llevan curva de un lado, en la parte de atrás quedan rectos. Entonces, ahí ese se pone justamente donde terminan esas reglas, ahí es donde va el listón ese. Se atornilla, eso sí, muy importante, se atornilla al mismo asiento. Después ponemos un soporte que va en la parte de atrás, que sea pegado a la parte de la pata corta, para que los dos queden al mismo nivel, con una escuadra pequeña o con una escuadra que tengamos. Entonces la ponemos sobre la pata y la movemos hasta que pegue con el listón de al frente, con el posapiés de adelante, de la pata larga. Entonces ya con eso los dos van a quedar a la misma distancia. Se ve más bonito. Eso en realidad se pueden poner a cualquier distancia, en realidad. Pero haciéndolo así se ve bonito. Para este proyecto yo lo que estoy usando son tornillos de 1,5 pulgadas. Tornillos para madera. Ahora, esta pieza que se va a poner aquí, esa es muy muy importante, porque esa es donde va a descansar el asiento. Entonces, esta pieza sí tiene que ir ahí siempre. Esa pieza va a 16,5 centímetros de el posapiés de abajo. Entonces, si el posapiés de abajo lo estamos poniendo a 20 centímetros del borde, en la pata de al frente, entonces cuando medimos 16,5 centímetros de donde quedó ese posapiés y ahí ponemos este listón que es el que va a sostener el asiento. Cuando se abra, ahí es donde el asiento va a descansar para que no se baje. Una vez hecho eso, ya es la última pieza y ya quedó lista la silla.